El otro día hice un posteo en mi perfil de Facebook sobre lo que yo considero que es un concepto bastante interesante, por lo menos para mí, para entender algunas cuestiones que pasan en relación a cómo entendemos el aprendizaje. El otro día hablaba con alguien que está muy relacionado al tema de las finanzas descentralizadas, al Bitcoin, los NFT y demás tecnologías. Y estábamos hablando un poco sobre cómo funciona la lógica del mercado en el Bitcoin, ¿no? Mientras que muchas personas comienzan a invertir cada vez más en ese tipo de criptoactivos, otras personas lo que hacen es acumular un capital e incluso comprar más cuando esa moneda está en caída. Una de las características, me comentaba esta persona, del mercado Bitcoin, tiene que ver con la gran volatilidad en el precio. Hoy puede estar, no sé, $30.000, mañana puede estar 60, después puede estar 45, después puede estar $10.000. O sea, hay una gran fluctuación que puede darse de la noche a la mañana. Lo interesante de esto es que nosotros lo podemos aplicar también a nuestra lógica de aprendizaje y deberíamos aplicarlo de esa forma, porque en el largo plazo el Bitcoin nunca ha valido o nunca ha estado en pérdida, siempre ha estado en crecimiento, pero eso en el largo plazo, es decir, con una vista de 5, 7, 8 años en adelante. Pero las personas que fueron capaces de poseer ese criptoactivo, retenerlo y pese a las turbulencias del mercado y a esta volatilidad, son las que finalmente se convirtieron en millonarios, es lo que me explicaba esta persona. Yo creo que nosotros podemos entender el aprendizaje de la misma forma, como un activo, ¿sí? Que en este caso es el conocimiento y la forma en la cual estamos atravesando, por ejemplo, nuestro periodo de formación universitaria, en donde los finales vienen a ser lo mismo que esa volatilidad del mercado en finanzas, o por lo menos en cuanto a activos como el Bitcoin. Porque esa volatilidad y lo que pone nervioso a muchos estudiantes es el hecho de la incertidumbre de a ver cuándo voy a aprobar o si voy a aprobar la vez que me presento a rendir un examen final. Para mí eso tiene que ver con la forma en la que entendemos el periodo de tiempo y también cómo entendemos el valor de lo que estamos aprendiendo. Así como el Bitcoin tiene un valor estipulado de mercado, que es en realidad está basado en la confianza que tiene el propio mercado, porque no está avalado por ningún banco central ni reglamentado por ningún país, en realidad simplemente está avalado por las tendencias del mercado y la confianza que ese mercado tiene con respecto al valor o a la especulación futura de ese activo digital. Es una cuestión financiera un poco técnica, pero lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros estamos cursando una carrera universitaria y nosotros realmente estamos comprometidos en el largo plazo de aprobar una materia en determinado tiempo y de recibirnos en 5 o 6 años o lo que dure la carrera, estamos haciendo una proyección en el tiempo acerca de cuándo y cómo vamos a encontrarnos en determinado momento de nuestra vida y de nuestra formación con ese título tan ansiado que estamos buscando. Pero en el mientras tanto van a suceder cosas previstas e imprevistas. Una de las que podemos enmarcar como previstas son los exámenes finales desaprobados, los parciales desaprobados, las monografías, los trabajos, los ensayos, las presentaciones, los talleres, los trabajos finales desaprobados. Y eso no quiere decir que en el tiempo lo que vas a aprender no tenga valor o que en realidad no lo vas a lograr, sino que quiere decir que estás atravesando por un periodo de estabilización o por un periodo en donde necesitas esas experiencias para poder entender el valor futuro de todo lo que estás atravesando hoy. Las personas somos un poco lentas en el sentido de entender nuestros propios procesos en el mismo momento en el que lo estamos atravesando. Lentas en el sentido de entender lo que implica el proceso, porque si entendemos que el proceso puede ser de una manera positiva o negativa, pero es un proceso, nunca lo vamos a sentir con una valoración positiva o negativa, sino como parte de un proceso que es mucho más largo en el tiempo para alcanzar un resultado específico. Pero esas fluctuaciones, por ejemplo el aprobado o el desaprobado, hace que mucha gente pierda confianza en sí mismo. Eso tiene que ver con cuestiones de la personalidad que son mucho más profundas, con conceptos y con
conceptualizaciones, conceptualizaciones propias con el sentido propio de autoestima, con el sentido también de empatía, de resiliencia que tenemos con respecto a las cuestiones que suceden en el afuera y a las cuestiones que nosotros podemos controlar y sabemos que nosotros podemos afrontar. Construir esas herramientas son cuestiones que toman tiempo y justamente para mí el valor de una carrera universitaria tiene que ver con que al final de ese proceso, cuando finalmente concretemos ese título, si podemos ponerlo de esa forma, vamos a entender todo lo que hemos atravesado, pero en el mientras tanto las turbulencias son algo normal, pero el valor es inmenso. Yo te diría que es el equivalente a un Bitcoin en su mejor momento, pero verlo o visionarlo en ese momento, en este momento de tu carrera, de tu vida, de tu trayectoria, es probablemente muy difícil de sopesar, pero es algo que tienes que hacer con respecto a tus propios aprendizajes. En resumidas cuentas, el aprendizaje es un proceso que puede venir en disfrute o no, pero depende mucho de tu perspectiva del futuro yo en el que te estás convirtiendo en este mismo momento y los procesos en los cuales te hayas inmerso. No hagas valoraciones. Mi recomendación, por lo menos, es que no hagas valoraciones positivas o negativas. Trata de meterte en ese proceso, aprender, hacer una metacognición sobre cómo estás aprendiendo, que hagas una autocrítica y una autorreflexión realmente justa con lo que lograste, lo que estás logrando y lo que estás superando y lo que estás atravesando en este momento para poder posicionarte y plantarte de una nueva forma frente a la realidad. Mi nombre es Alexandro Bobadilla. Voy a seguir desarrollando este concepto porque para mí hay mucho sobre lo que podemos hablar y comparándolo con el Bitcoin, que es una tecnología relativamente nueva, pero que tiene un impacto profundo no solamente en la finanza, sino también en cómo nosotros podemos pensarnos como un activo de valor para nosotros mismos basados en nuestra propia confianza.